Pues ya está ahí Ingrid, Renata, Elisa, muy buenos días, queridas compañeras, muy buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días a todo el auditorio, compañeras Ernesto y Alberto, que ya se nos fue. Hola, hola, Ajá. buenos días a todos. Hola, ¿cómo están Ernesto, Ingrid, Renata y la audiencia? Un abrazo a todos. Hola, buenos días, pues un gusto verles, compañeras. Pues si les parece, vamos entrando en materia. Vaya que si el presidente López Obrador lleva un ritmo hipervertiginoso, de veras sorprende muchísimo porque estamos en una semana con la ley electoral y de pronto ya estamos con el problema que si la cumbre de las Américas, que si se va, que si no se va, y ahora la campaña nacional de soberanía alimentaria, en fin, y los procesos electorales encima. Hay muchísimos temas, así que poniéndonos de acuerdo aquí con nuestras queridas compañeras, acordamos abordar precisamente esta campaña nacional de soberanía alimentaria que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de la inflación que tenemos en el país y en el mundo. Y, y también abordaremos pues, que el día de ayer pues lamentablemente pues ya rebasamos la cifra de 100,000 personas desaparecidas en el país, más de 100,000 personas desaparecidas en el país. Vamos a hablar sobre eso y sobre pues esta política para enfrentar este tipo de desapariciones, la política transeccional que hemos tenido en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Eh, Así que si les parece, vamos entrando en materia. Yo nada más te pediría, si quieren, para ir entrando en materia, tenemos una imagen de las cifras inflacionarias que tenemos en algunos países del mundo, que nos permite también tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo y lo que cada país pues tendrá que enfrentar. Y México tomó sus decisiones. Estamos viendo cómo esta guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, pues está sacudiendo de muchas maneras, además de que hay otros elementos, no solamente el asunto de la guerra. Pero México con un 7.7%, España con un 8.4%, Estados Unidos 8.3%, Alemania 7.4%, Argentina 58%, Bélgica 8.3, Brasil 12.5, Paraguay 11.8, Reino Unido 7.0, solo por poner unos ejemplos de las implicaciones que está teniendo. Y esta inflación pues explica también esta campaña que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pues mi querida Renata Turrent, tú que andabas ahí proponiendo pues adelante, Renata. ¿Qué te dice esta campaña? Sí, bueno, espero que haber propuesto esto no sea una mala idea, No, porque no lo es. creo que es un tema muy interesante. Yo Sí. ayer me puse a estudiar un poco para esta mesa, y traigo varios puntos un poco para entender qué es lo que qué es lo que se está haciendo en el país y en algunos estados. Antes de entrar a algunos datos que traigo, yo nada más quisiera decir que creo que el tema de la soberanía alimentaria no solamente se tiene que ver como un tema de control inflacionario para este momento, sino que probablemente el presidente López Obrador augura que este tipo de conflictos u otras situaciones globales puedan seguir afectando el tema inflacionario y el acceso a los alimentos, y por lo tanto hay todo un plan con varios ejes para atender este tema. Es un tema también ideológico. Estaba leyendo yo ayer que durante el periodo neoliberal se acabó con la autosuficiencia alimentaria. Antes de, ni siquiera hace mucho tiempo, en el 94, antes de que empezara el Tratado de Libre Comercio, México en ese entonces era autosuficiente en alimentos, y del 94 a la fecha, bueno, antes porque ya llevamos tiempo no siendo autosuficientes, con esta idea de la globalización y de que no es necesario ser autosuficientes en nada,
se pierde esta soberanía alimentaria en nuestro país. Ahora sí, lo que a mí me gustaría hacer es nada más un breve recorrido por algunas de las cosas que se están haciendo. Como ya decía, bueno, no es el único eje o la única soberanía que se está buscando. Como digo, este tema ha sido muy discutido, la soberanía energética con dos bocas, Deer Park, el fortalecimiento de la CFE, un largo etcétera, de toda la estrategia que se tiene para alcanzar soberanía energética. Hay un plan, aunque no es explícito, pero sí de alcanzar cierta soberanía política, en específico con la relación con Estados Unidos. Claro que en esto es mucho más complejo porque tener Estados Unidos de vecino del norte pues no es fácil. Y bueno, este tercer eje de soberanías, que es la soberanía alimentaria, donde hay, al igual que el plan de soberanía energética, hay varios ejes. Uno es el que ya bien mencionaba Ernesto, el plan de carestía y los precios a estos 25 artículos que han podido bajar o por lo menos contener el aumento de precios en los productos básicos más consumidos. Pero bueno, esto vale la pena mencionarle al público que no es algo de largo plazo, no es algo que contiene un poco la subida de precios, pero que no es sostenible hacerlo a largo plazo, y por lo tanto se hacen otros ejes. ¿Cuáles son estos ejes? Bueno, el más importante, por supuesto, el apoyo al campo, que tiene a su vez varias estrategias, varias subejes, no sé cómo llamarlo, sí, quizá otras estrategias dentro de ese eje, donde se busca incrementar la producción de maíz, frijol, arroz y trigo, ¿no? Estos son 4 de los productos que más han aumentado el precio por la guerra. En parte porque importamos mucho, por ejemplo, del arroz importamos el 80%, pero también porque Rusia es uno de los países que importan más fertilizantes, y entonces esto ha subido muchísimo de precio. México lo que está haciendo es este plan de producción para el bienestar, donde se apoya al campo de varias maneras. Una de ellas es, por ejemplo, se está tratando de reorientar Sembrando Vida a que en vez de sembrar árboles frutales y maderables, pues se reoriente a sembrar maíz, frijol, trigo y arroz. Otro de los ejes muy importantes es el que ya mencionaba, los fertilizantes. Se está ampliando la entrega gratuita, y les doy un dato muy interesante. Por ejemplo, en Guerrero, que fue el estado donde se inició esta repartición de fertilizantes gratuitos, se logró, gracias a esto, incrementar la producción de maíz al doble. Y entonces ahora se va a tratar de expandir este plan, y se anunció el domingo, se va a expandir a la Ciudad de México, al Estado de México y a Morelos. En la Ciudad de México en específico hay otro dato importante de cómo se está colaborando, digamos, a nivel nacional y a nivel estatal, a nivel local. Aquí en la Ciudad de México el apoyo al campo incrementó 5 veces. Antes eran 200 millones y ahora se da 1,000 millones en la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces, esto pretende, digamos, acelerar todavía más el plan nacional que se tiene para incrementar la producción. Y lo de otro de las acciones para incrementar los fertilizantes y la autosuficiencia en fertilizantes para que ayude al campo, pues es recuperar estas plantas que habían dejado caer. Una de las plantas más importantes, por ejemplo, la venden, la privatizan, y una vez que está hecha chatarra, que esta planta se hizo famosa, la compra Peña Nieto. Ya que estaba totalmente hecha pues una porquería, ¿no? Entonces esa se está tratando de rehabilitar a pasos agigantados para que se pueda producir mucho más fertilizantes. Y 2 acciones más, los aranceles con países latinoamericanos de Centroamérica que se quitan para que no sigan aumentando los precios, para también tratar de contener. Y esta acción que no solamente es para atender este tema, sino es cuestión de migración, de justicia social, un montón de cosas que toca, pero la incorporación de trabajadores guatemaltecos que son transfronterizos al IMSS, ¿no? Esto también le da incrementa el número de trabajadores del campo que pueden ayudar a incrementar pues la producción dentro de nuestro país. Entonces, bueno, yo
quisiera empezar nada más dando este panorama de cómo son varios ejes, un poco similar a lo que se hizo con la soberanía energética. Nada más, con eso quieres empezar. Bueno, ok, está bien. Pues muy bien, gracias, mi querida Renata. Ingrid, qué dimensión darle a esta campaña nacional de soberanía alimentaria? Yo nada más haría una observación que no, en realidad ya me quedé confundido un poco ahorita con lo que decías, Renata, de que no se está, yo entendí que no es que está diciéndoles en el programa Sembrando Vida que ahora siembren esto, sino que entre los árboles que han sembrado, que se hagan esas otras siembras. Es como lo entendí, es decir, el programa Sembrando Vida se mantiene tal cual, nada más ahora les están pidiendo que siembren y les van a apoyar con semilla. Eso entendí, no Sí, no sé estás si... correcto. No, sí, ¿Sí? es lo correcto. Sí, una disculpa si lo expliqué mal. Sí, o sea, sigue, no es de que se vaya a cambiar, sino simplemente que se refuerza con esto, como tú mencionas. Sí, correcto. Gracias, Renata. Ingrid, ¿cuál es tu valoración? Ahí sí. Hola a todos. Bueno, Renata ya nos dio como el panorama absolutamente completo de lo que se está haciendo en términos de las políticas contingentes, pero decir un par de cosas. Primero que todo, como tú bien mostrabas, Ernesto, esto es un problema mundial, este no es un problema de México. Si ustedes se fijan, bueno, Argentina, aquí había mucha gente en el chat que decía, Dios mío, Argentina tiene inflación desde hace décadas. O sea, esto simplemente es una agudización de su situación interna, producto de lo mismo que estamos viviendo nosotros, pero Argentina vive en estado de inflación, en estado inflacionario. En el caso de otros países, bueno, por ejemplo, para darles así con el tema de la crisis alimentaria en general y energética, en Chile hubo un escándalo hace poco porque el precio del aceite, y les estoy diciendo el aceite más básico para cocinar, el aceite no de olivo, sino que el aceite de girasol, digamos, el más sencillo y el más básico está rondando los 100 pesos mexicanos. Ese es el precio. ¿Ya? Y también tiene que ver con los mismos factores que estamos viviendo nosotros, es decir, problemas de transporte, de los containers en términos de comercio marítimo, que estamos viendo en China y en otros lados, el encarecimiento de ciertos productos, por la guerra, pero también por el tema de la pandemia. Me parece que es una buena política, es algo importante hablarlo desde el punto de vista como de políticas públicas contingentes actuales, es una buena manera de contener la inflación. Y también me parece muy bien el tema de la fijación de ciertos precios, establecer canastas básicas, por ejemplo. Ayer escuchaba al presidente que tiene una fijación de una canasta básica de 24 alimentos, que tiene que ser respetada, digamos, por los grandes supermercados, Walmart, etcétera. Y también este manejo de los precios de garantía, que también es muy importante en el fondo para que se pueda acceder a estos productos básicos sin que los proveedores aprovechen, como está ocurriendo en Chile, porque esos 100 pesos también tiene que ver con aprovechamiento de otras instancias, proveedores, etcétera. Entonces me parece muy bien. Y por supuesto tiene que ver con una cuestión estructural, política, lo decía bien el presidente, esto tiene que ver con el neoliberalismo, su implementación, cuando se deja de producir en el país lo que se consume, cuando se empieza a comprar en otros lugares, cuando se desmantelan la industria, cuando se desmantela la industria, ¿no? Esa frase creo que es de Jaime Serra, que es la mejor política industrial es la no política industrial, es decir, cómo desmantelamos las estructuras básicas del país para autosustentarse y empezamos a depender de otros. Y eso no solo ocurrió acá, ocurrió en el mundo y en Latinoamérica, por supuesto, con excepción de 2 o 3 países. Y ahora estamos viviendo lo que significa eso, digamos, en términos de que si hay cualquier problema de política exterior, el que sea una guerra, una pandemia o un problema en China o un problema puntual en otros lugares donde tenemos nuestros proveedores, termina por afectar a la economía interna. Así que me parece bien y creo que hay que orientarlo hacia ese lugar, ¿no? Ya, gracias Ingrid. Mi querida Elisa Godínez, decía también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ese era otro dato que mostró, pues que del 7.7 inflacionario que tenemos en el país,
Por cierto, Ingrid, Chile tiene el 10.5% de inflación. Estaba revisando ahí el dato. Regresando contigo, mi querida Elisa, decía, bueno, el 3.5% de esa inflación es alimentaria. Y esto entonces, pues retoma algo que desde mi punto de vista, pues muchos queríamos y esperábamos. Hay varios proyectos valiosísimos sobre soberanía alimentaria. ¿Te parece que el programa que está presentando el presidente López Obrador está bien, está completo, le falta, le sobra? Qué buena pregunta, como siempre, mi querido Ernesto. Yo creo que, a ver, habría que recordar y volver, digamos, a lo básico. El concepto de soberanía alimentaria es el derecho, digamos, de los pueblos a decidir cómo producen, comercializan y consumen sus productos alimenticios, ¿no? Y a que la población disponga tanto de métodos como de productos que sean saludables, ¿no? Que no hagan daño, que sean inocuos, que sean nutritivos y que sean ecológicamente sustentables, ¿no? Eso es de manera muy general la idea de la soberanía alimentaria. Entonces, creo que lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo son a dos aspectos. Por un lado, la serie de medidas coyunturales ante el problema mundial de la inflación, ¿no? Que es un poco esta serie de medidas de momento que se están presentando, y lo que sería o lo que correspondería también a una política de más alcance, de mayor plazo, ¿no? Que al menos este gobierno ha intentado empezar a echar a andar. Y hacer, digamos, el balance de las dos cosas es importante, pero creo que son como cosas diferentes. Obviamente están relacionadas, pero son diferentes. A mí me parece que entendiendo, digamos, el momento, la coyuntura, ¿no? Para enfrentar esta situación de la escalada inflacionaria a nivel mundial, no, digamos, no lo veo mal. Yo, por supuesto, no soy experta en estos temas, pero me parece que de algún modo sí se está buscando la manera de atajar el tema que en el caso de México es más grave, es decir, la inflación en términos de los productos alimentarios. A diferencia, por ejemplo, de otros países, nosotros tenemos una relativa baja inflación en términos de los productos energéticos, ¿no? Y eso de algún modo amortigua, ¿no? La situación. No quiere decir con esto que a la gente no le esté afectando de manera directa, ¿no? la inflación, pero hay un pequeño margen para amortiguar. Entonces, creo que el hecho de que se esté concentrando ahora una serie de medidas para enfrentar el tema de la inflación en los productos alimentarios es importante. Ahora, en concreto con esto, yo insisto, lo que veo es que o sea, no lo veo mal, para nada lo veo mal. Creo que sí era importante también, por ejemplo, el tema del programa Sembrando Vida, de algún modo flexibilizarlo o orientarlo, dadas las condiciones. Yo tampoco tengo muy claro lo que ahorita comentabas, Ernesto, de sí, porque yo, por ejemplo, lo que entendí era que a quienes pudieran y de algún modo les fuera fácil esto, lo de alternar productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sembraban en un momento café o lo que sea, que alternaran y también se pusieran a sembrar maíz, ¿no? Para el autoconsumo, que esa es una parte importante de lo que hemos visto ahorita, o sea, estas jornadas de autoconsumo, ¿no? De promover el autoconsumo. ¿Y qué es el autoconsumo? Bueno, pues obviamente la producción de alimentos, de productos agrícolas, para el consumo dentro del propio país y, por supuesto, eventualmente también dentro de la propia núcleos familiares y demás, ¿no? Pero bueno, entonces, creo que eso está bien. Lo que creo también es parte, pero no sé qué también esté funcionando, que me pareció bien que el presidente incluso tuvo una mañanera donde reunió a varios de los más importantes empresarios, ¿no?
para tratar de anunciar y decir que se iba a hacer este plan, digamos, de contención para los precios, digamos, para mantener los precios de ciertos productos en niveles bajos, etcétera. Pero creo, hasta donde sé y hasta donde tengo entendido, que esto no está arrancando muy bien y realmente las grandes tiendas de autoservicio y todo esto no están respetando como deberían, ¿no? este pacto o este acuerdo al que se llegó. Entonces, pues definitivamente no tengo muchos elementos para decir si está ahora y en este momento, si está bien o mal o si ha sido suficiente, pero lo cierto es que es definitivamente necesario, ¿no? Yo creo que además hay que entender esto como, ya lo han dicho aquí mis dos compañeras antes que yo, Renata dijo, es un tema ideológico. Yo creo que es no solo el tema ideológico de explicar esto como parte, digamos, de los efectos de 30 y tantos años de modelo neoliberal en México, en el que se desmanteló literalmente al campo mexicano, y que eso además no solo se desmanteló, se modificó el artículo que tenía que ver con la propiedad de la tierra, ¿no? El artículo, me parece que es no soy buena para esas cosas, pero el 92 de la Constitución, o ya no sé cuál es, pero bueno, el punto es que se modificó todo esto, se le quitó a los campesinos, ¿no? La posibilidad de mantener, y se le dio esta idea de, bueno, que vendan, pero esto creó, ¿no?, una agudización de la desigualdad, porque el campo mexicano no es un campo que sea homogéneo. Tenemos tierras muy buenas, de muy buena calidad, con una calidad, digamos, de cultivo y de riego increíble, Sonora, Sinaloa, algunas partes de otras partes de México, y tenemos otras donde la agricultura de temporal, pues es lo que priva. Y esos campesinos que se quedaron sin apoyos durante todos estos 30 años, son los que hoy engrosan las filas, y desde hace varias décadas, tanto de la migración como de la migración internacional, la nacional, que se convierten en jornaleros agrícolas también dentro del propio país, y desafortunadamente también que engrosan las filas del crimen organizado. Y eso hay que decirlo porque no se puede entender este país si no recordamos esta condición del modelo neoliberal que tanto afectó. Gracias, mi querida Elisa. Pues sí, nada más le complemento ahí, para los que no están tan familiarizados con campo, es una costumbre, y es lo que está ahorita promoviendo el presidente López Obrador. Es una costumbre, pues, de varias gente que trabaja en la agricultura, que siembra limón, toronja, naranja, jícama, etcétera. Hay costumbre, dependiendo del tipo de siembra que se tiene, que se usa para sembrar otras cosas entre las veras, entre las líneas que hay. Por ejemplo, si hay toronjas, si hay naranjas, si hay... En medio se aprovecha la tierra para sembrar otros productos que además le sirven de nutrientes a las propias, a las otras siembras que se tienen, y se complementan mutuamente. En fin, es parte de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando, y en Veracruz, particularmente, que es donde se echó un speech largo, ahí da muchos detalles. Mi querida Renata Turrent, salvo que, bueno, me quedé con la impresión de que quieres complementar también sobre el tema. Si no, estaríamos pasando al siguiente tema, que tiene que ver con la situación de las y los desaparecidos en México. Un problema, una tragedia transeccional que no termina. Y creo que en esto estamos, me parece, ya me dirán si no, todas y todos de acuerdo, por lo menos los que estamos en esta mesa, que sabíamos que las políticas de Felipe Calderón, que es con quien provoca precisamente esta suerte, esta tragedia humanitaria que tenemos en el país cuando le declara la guerra al narco. Después Peña Nieto la continúa, y con López Obrador
el reclamo que tenemos al presidente es que no ha podido contenerla o pararla. Es decir, con unos presidentes el reclamo era que la provocaban, y con el presidente actual, pues el reclamo es no la estás parando, ¿no? ¿Cuál es tu valoración en este sentido ahora que llegamos a esta estremecedora cifra de 100,000 personas desaparecidas, Renata Turrent? Sí, bueno, estoy de acuerdo con tu valoración. Creo que las críticas que se hacen sobre es exactamente lo mismo Peña, Calderón y Andrés Manuel López Obrador, pues son, es ilógico, ¿no? Es claro que hay intenciones distintas entre Calderón y Peña y el presidente López Obrador, pero eso no significa que las acciones de gobierno del presidente López Obrador hayan sido suficientes para detener esta tragedia de desapariciones, y eso hay que decirlo. Creo que algunas de las cosas que, digo, además ya hemos hablado en este programa, pero siempre vale la pena recordar, es que la voluntad política de haber creado la Comisión de Personas Desaparecidas, el trabajo que hace el subsecretario Encinas, son realmente titánicos, y creo que cualquier persona puede ver el valor de estos. Sin embargo, el presupuesto no es suficiente para poder atender una crisis del tamaño de la que tenemos aquí en México, ¿no? Y eso es parte de la crítica, creo, válida que se puede hacer. Yo además agregaría otro eje que también un poco hemos platicado por acá y que probablemente ahorita se va a profundizar con mis compañeras, pero que, creo que es este proceso social que no creo que hayamos tenido, ¿no? Como sociedad no hemos procesado el hecho de que tenemos 100,000 personas desaparecidas en nuestro país. Hay más de 100,000 familias que hoy siguen buscando a sus familiares o que no saben dónde están, ¿no? Y eso tendría que ser algo estremecedor, que como sociedad tendríamos que estar buscando la manera de platicar, procesar, trabajar para no seguir hundiéndonos en esta descomposición social de la que de repente uno siente que no se puede respirar y siente mucho desasosiego, por lo menos en mi caso. Creo yo, a diferencia de algunas otras personas que analizan el tema, que el Estado sí tiene responsabilidad y que sí tiene que ser parte de este proceso social. Hay personas que dicen, no, esto es algo que las víctimas deben llevar. Yo disiento con eso. Yo creo que el Estado tiene que ser parte fundamental de dirigir estos esfuerzos para que podamos procesarlo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, hay muchas ideas. Pongo algunas sobre la mesa que creo que pueden ayudar a detonar conversaciones. Aquí tanto Elisa como Ingrid le saben mucho más al tema que yo, pero bueno, el tema de hacer espacios donde la gente pueda procesar, recordar la memoria de sus personas desaparecidas mientras se busca la justicia, recordarle al Estado la responsabilidad que tiene, son importantes. Estos antimonumentos que no solamente pasan con personas desaparecidas, sino con tragedias fuertes en países. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del monumento al Holocausto en Berlín, ¿no? Que es pues muy conocido y es un lugar emblemático en la capital de este país, donde la gente recuerda esto sucedió en nuestro país, es una parte dolorosa de nuestro país y sirve un poco como recordatorio de no repetición. Creo que eso podría ser una de los ejes que se podría empezar a pensar, dónde se debe poner este antimonumento, un poco con la coyuntura de donde se quitó la palma y personas trataron de poner el monumento. Yo no sé si deba ser en ese lugar o no. Creo que eso es algo que le correspondería a las autoridades y a las víctimas conversar. Lo que sí sé es que si no es ahí, entonces se tendría que pensar en algún lugar donde sí se pudiera poner, ¿no? Si no se puede en ese lugar donde la palma, por la razón que sea,
Entonces creo que la respuesta correcta de un gobierno de izquierda sería sentarse con las víctimas, y no solo de la Ciudad de México, no lo digo aquí en la Ciudad de México porque aquí pasó y porque aquí hay un gobierno que tiene interés por eso, pero esto tendría que estar pasando en todas las capitales o en todos los lugares emblemáticos de este país, ¿no? Solamente, por supuesto, no solamente aquí. Y bueno, no creo que ese es uno de las cuestiones que con voluntad política podría empezar a servir para que como sociedad tengamos claro que esto es una crisis que tenemos en nuestro país desde hace varios años, varias décadas. Ya, gracias, mi querida Renata. Ingrid, pues precisamente el día de hoy estamos publicando un artículo tuyo que por ahí tenemos la portada para invitarle a la gente, también le vamos a pegar la liga. Pero bueno, es una situación tremenda. Este artículo, las 100,000 personas desaparecidas y las políticas post-mortem, un artículo de Ingrid Turguelles Latorre. Ingrid, ¿qué decir de la situación que tenemos actualmente en el país, que de verdad es dramática? Como dramático es asomarse incluso a la página donde uno puede documentar la cifra y cómo esta puede ir cambiando en cuestión de minutos. Bueno, de hecho, para contar una pequeña anécdota, ayer estábamos con Ernesto conversando por WhatsApp, hablando de la cifra, entonces estábamos viendo, mira, voy a poner esta cifra, y mientras conversábamos, cruzamos la barrera de los 998.000, creo que eran, sí, hasta los 100.002 o algo así, ¿no? Y es impresionante de ver, no por el número, sino que porque es difícil, bueno, cuando estamos hablando solo de números es difícil empatizar, ¿cierto? Con las personas que están atrás, porque estamos viendo números, pero hay que pensar que, por ejemplo, de ayer a hoy, porque ahora son 100.021, hay 21 personas más desaparecidas. O sea, en este ratito que estuvimos conversando, ¿no? Y eso es una cosa, pero catastrófica y muy gráfica de verse, ¿no? En esto de los números. Así que bueno, yo escribí este texto el fin de semana pensando un poco en lo que había ocurrido para el Día de la Madre, ¿no? Esta marcha de las madres, pensando en estas madres también, porque por supuesto que son familiares, hay hombres, mujeres, hay niños, o sea, todos estos familiares, digamos, que están buscando a sus desaparecidos que ellos insisten, ¿cierto? Por supuesto, por una cosa psicológica, etcétera, de que mientras no se encuentren, entonces no se dan por muertos, pero por supuesto que es una situación muy trágica. Y todo este tira y afloja con el gobierno de la ciudad, que Renata ahora nos comentaba, de si poner un antimonumento, no poner un antimonumento, qué hacer. Y yo reflexiono más bien respecto de qué significa la memoria. ¿Qué significa hacer estos antimonumentos? ¿Para qué? Hay gente aquí en el chat, por ejemplo, que ponía, bueno, mientras no se resuelva, entonces, ¿para qué vamos a poner monumentos? O con eso no vamos a resolver nada. Por supuesto que no. Los ejercicios de memoria no son para resolver la tragedia, ¿cierto? Eso tiene que ir en paralelo con otro tipo de políticas públicas. Ahí yo me imagino que la doctora Elisa nos hablará un poco de la violencia como que produce... perdón. Me pone cara de que no. No, pero me imagino que nos hablará un poco de estas desapariciones que han ocurrido desde el sexenio, ¿cierto?, de Calderón un poco antes. Y por supuesto que hay una diferencia muy grande con las desapariciones de la Guerra Sucia, porque recordemos que aquí tenemos dos procesos, ¿no? O sea, tenemos un proceso de desapariciones producto de la Guerra Sucia que tiene que ver con una cosa política, y tenemos las desapariciones del periodo neoliberal que tienen que ver con una cosa económica, ¿no? Este despojo de tierras, este programa neoliberal que tiene por objeto sacar a la gente y apropiarse de los territorios, y para eso las desapariciones, y también una cosa de control migratorio, ¿no? O sea, son procesos diferentes, pero sí son desaparecidos finalmente con los que nosotros acarreamos. ¿Qué pasa cuando un país no hace estos procesos de memoria? Cuando se olvida, ¿cierto? Y pasa por encima y dice, no importa. Es muy típico de los gobiernos neoliberales tener el argumento, el discurso de pasemos la página y avancemos. Avancemos, ¿para qué nos vamos a quedar pegados en el pasado? No es necesario detenernos porque hay que mirar hacia el futuro. Bueno, precisamente esa negación de la historia es muy peligrosa,
porque los procesos de memoria no solamente tienen por objeto, ¿verdad?, que las personas puedan recordar a sus desaparecidos, sino también esa memoria colectiva le hace un peso muy fuerte a la historia, al discurso histórico oficial. Tenemos una versión oficial, ¿cierto?, que la deciden quienes tienen el poder, los estados, etcétera, y tenemos la versión de la memoria colectiva, que es la versión de un recuerdo común, que no necesariamente va en la misma consonancia que la historia. Pueden ser discursos incluso que se contrapongan, porque según la memoria oficial, por ejemplo, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, pongamos un ejemplo, ¿cierto? El discurso oficial era, no, esto pasó porque unos narcos, no sé qué, ya, olvídense, aquí las autoridades no tienen nada que ver. Y la memoria, que es el discurso de estos padres, estos monumentos que han puesto los padres, estas luchas en la calle que han puesto los familiares, ¿cierto? Dicen, no, acá hay impunidad, acá mientras no se resuelva no se va a cerrar, ¿no? Ese discurso oficial no funciona. Entonces, bueno, la memoria es muy importante por eso. Y yo también pongo otro tema, ¿cierto?, que tiene que ver con las políticas post-mortem, que es un concepto muy interesante que acuñó la filósofa y activista Sayak Valencia. Ella es una filósofa muy importante acá en México porque ha reflexionado también sobre el narco, ¿no? Con este concepto de capitalismo gore. Ahora ella trae este concepto de políticas post-mortem para hablar de estas personas que están haciendo política, que son personas comunes y corrientes, generalmente sin privilegios, porque los familiares de los desaparecidos, generalmente gente pobre, gente racializada, gente muy precaria, ¿no?, con muy pocos recursos también para hacer estos ejercicios de política, instalarse en lo público, y cómo a producto de la violencia, una violencia que ellos por supuesto en ningún caso desearon, sino que es una violencia que los arrasa, los convierte a ellos en sujetos políticos. Convierte a estos familiares eternamente, digamos, en gente que tiene que estar en la calle luchando, etc. Así que bueno, eso por ahora. Ok, gracias mi querida Ingrid. Pues ya te aventaron la pelota ahí, mi querida Lisa Godínez. Pues una situación sí tremenda. Yo te voy a pedir, Leonardo, para retomar un poco lo que señalaba Ingrid, ahorita que ya tengo a tiro de piedra aquí a mi querida Elisa Godínez, las imágenes, las 4 imágenes en el orden en el que están numeradas. Esta es la primera imagen, mi querida Elisa, que era la imagen que le estaba mandando yo a Ingrid cuando estábamos hablando de la cifra que había que poner en su artículo, que estábamos revisando su artículo. Y ahí eran 99,998. Y en esa conversación que estábamos, 5 minutos después, llegó la siguiente imagen, que te voy a pedir si la pones, la número 2, por favor. Y pues y ahí sí se puede apreciar la hora, que son a las 17:06 horas, pasaba ahí en el letrero que está en color rosa, a 100,004. Y pasamos después de las 17, pasamos después a las 20 horas, creo que faltó una, ¿no? No estoy seguro, pero ahí estamos viendo ya una de las 20:40 horas y ya son 100,012 personas. El punto es que sí llamaba la atención que, por ejemplo, entre la 2 y la 3, o entre la imagen 1 y la 3, pasaron 20 minutos. 20 minutos y después de esos 20 minutos, pues cambió la cifra. Y claro que, pues, si estuviéramos hablando de un desfile o un conteo de otra cosa, pues uno lo entiende, pero cuando se habla de desaparecidos, pues realmente estremece que esté pasando esto en México. Y entonces, y por el otro lado, pues qué bueno que tenemos una herramienta que podemos ver, porque antes no existía eso, ¿no? Antes no existía eso. Entonces, como la luz y la sombra, ¿no? Es la crítica al gobierno, tanto al federal como a los estatales, que no están haciendo su trabajo. Y por el otro lado, pues qué bueno que ahora por lo menos podemos saberlo, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de esta situación, mi querida Elisa, tú que tienes también ahí esta mirada transeccional?
Pues mira, yo lo primero que diría es ojalá tuviéramos más tiempo para conversar sobre el tema, porque el tema da para un montón de líneas, digamos, para entenderlo o tratar de empezar a entenderlo. A ver, en primer lugar, un poco lo que te diría sobre esta descripción que acabas de hacer, un poco de estas imágenes, de cómo la situación en la que ustedes estaban conversando y en ese momento cambia el marcador y luego además todo el impacto que tiene estar viendo. No es el momento real, pero el promedio un poco sí, y eso tiene necesariamente una manera pues claro, de impactarnos y afectarnos, y coincido contigo totalmente en el hecho de que esto es durísimo, pero pensamos que es mejor que exista siempre la transparencia en los datos, ¿no? Entonces, digamos, esa es una dimensión, la dimensión más inmediata de cómo estamos viendo ahora el problema. Estamos en esta semana y este día prácticamente, en estas últimas horas, que esta cifra cambió, y la barrera psicológica, ¿no? También, porque digamos, cuando digo psicológica no quiero decir que no importe, simplemente lo que digo es que es una barrera que impacta naturalmente. Y yo un poco ayer lo que conversábamos nosotros cuando estábamos en el chat de a ver cómo un poco abordar el tema, y un poco la insistencia que tuve en decir, bueno, en términos, la situación de ver el tema de los desaparecidos como un proceso que ha ocurrido a lo largo de por lo menos 3 sexenios. Específicamente los desaparecidos, que se cuentan mayoritariamente relacionados con todo el tema, digamos, de las actividades criminales, ¿no? La criminalidad en todas sus diversas facetas. Más, que no vamos a ocuparnos tanto de esto, pero hay que recordarlo y hay que, digamos, hacer que el auditorio lo sabe, pero también recordarlo, que no está separado, aunque son procesos diferentes, pero finalmente se empalmaron con el tema de las desapariciones previas a estos 3 sexenios, que tienen que ver con procesos políticos y de incidencia política, en particular en México. Habría que hacer un análisis de cómo se empalman y cómo se comunican, y cómo fue un proceso que el anterior no estaba resuelto cuando nos cayó este otro, y entonces ahora tenemos una situación que es una bola de nieve, que el crecimiento de las desapariciones en México, por lo menos desde 1964, paréntesis, hay una investigación muy buena que se presenta hoy, bueno, o sea, hoy la publicaron, de Quinto Elemento me parece que es, está muy buena, se la recomiendo para que la vean, porque bueno, hay una revisión muy puntual de todo este tema de los desaparecidos, y me aboco a retomar algunos datos que ahí se plantean, que es una cosa que llama la atención y que tendríamos que tener elementos para explicarla, es este crecimiento exponencial de las desapariciones en México desde 1964. A diferencia de otros hechos relacionados con la criminalidad y la violencia, que tienen un comportamiento diferente, que tienen picos y tienen, ¿no? Sí, obviamente no es así directamente, ¿no? Sí tiene algunas bajas y demás, pero lo que es muy evidente es que en los últimos 3 sexenios esto va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Eso tiene que tener explicaciones. No hay una explicación unicausal, no corresponde solamente a las fallas o las omisiones, quiero decir, no solo de los gobiernos, por supuesto que hay que ponerlas sobre la mesa, pero no solo, eso no es lo único que lo explica. Y, por ejemplo, ¿no? Datos que les decía de eso. De cada 100 desaparecidos, 75 son hombres y 25 son mujeres. Y de cada 100 desaparecidos, también 17 son menores de edad. Y de esos 17, 4 no han cumplido 12 años. Bueno, nada más para ponerlo. El tema de la desaparición se aceleró, ¿no? Así muy fuerte en el sexenio de Calderón. No vamos a repetir lo que ya todos sabemos en este caso. Pero esto que voy a decir es escalofriante. Del 2006 al 2022, las cifras de desapariciones en México se incrementaron
4,086%. ¿De qué fecha a qué fecha? De 2006 a 2022. Ahí está en el reportaje de Quinto Elemento. 4,086%. Esto es una locura, ¿no? Ahora, yo quisiera y me encantaría tener otro espacio más adelante, si quieren, yo lo propongo para analizar el tema de la violencia que decía Ingrid, porque bueno, a mí me parece que nunca está de más, ¿no? Entender por qué. A mí hay una idea que me parece muy, muy potente, que es de Rita Segato, a quien Ingrid también conoce y lo platicamos la otra vez en la otra mesa. Tiene una idea muy potente que ella habla de dos realidades paralelas, ¿no? Como decir, dos estados paralelos. Porque ¿cómo se explica de algún modo esto? ¿Cómo intentamos abordar estas cifras que son lacerantes y apabullantes? Bueno, a reserva de decir quiénes son los sujetos que desaparecen, por qué desaparecen las personas, si son técnicas, digamos, del crimen organizado para tal. Retomo esta idea de Rita Segato de las dos realidades o los dos estados paralelos. Siempre a la par del estado formal, ¿no? El estado legal, formal, visible que conocemos, existe, por lo menos y desde el punto de vista del periodo neoliberal en el que se desmanteló ese estado también, se fueron desmantelando funciones fundamentales que llevaron a un nivel de descomposición social tremendo. Se desmanteló la educación, se desmanteló la salud, se desmanteló, digamos, las opciones de subsistencia económica, se dejó al garete a capas enteras de la sociedad que no tuvieron opción, ¿no? Y no estoy diciendo, justificando con esto, que resolverse la vida como se podía. Muchos migraron, muchos hacen lo que sea, y muchos otros quedaron a merced de las filas de todo esto. Y estas desapariciones hay que enmarcarlas y entenderlas desde la lógica de este otro estado, esta otra realidad, porque esta otra realidad funciona como un estado en los hechos. Y esto de que la gente asesine y desaparezca, no es nada más, ahí sí, como se repite constantemente, porque los mexicanos seamos más violentos por cultura, por naturaleza o porque no sé qué. Esto obedece a que estas formas de ejercer la violencia están ligadas a lo que comúnmente oímos que se dice así de manera de ajuste de cuentas. Pero bueno, a lo que voy con esto es que son formas pervertidas de ejercicio de justicia o resarcir o no resarcir, sino resolver conflictos dentro de esas lógicas criminales. Lo expliqué de manera pero luego les paso el dato de este gato, donde lo pueden entender, pero a lo que voy es que es eso. Es que la mayoría de las cosas se explica así en este sentido. Y esto no quiere decir que no haya participación del Estado formal, de agentes del Estado formal en esto. Por supuesto que sí. Ahí hay zonas grises, muy amplias zonas donde se empalma lo legal y lo ilegal, y donde estas policías y estas instituciones también están corrompidas y están penetradas por esta otra realidad, este otro estado paralelo del crimen organizado. Entonces, a lo que voy con esto es que a mí me importa tratar de poner el acento en entender que el tema de las desapariciones no es que ahora mismo esté en crisis de la nada, o porque este gobierno no haya sido suficientemente diligente en resolver el asunto. Y no quiero con esto decir que todo lo que ha hecho está bien, pero si comparamos un detalle nada más, un detalle que es casi anecdótico. En el sexenio de Felipe Calderón hubo como comúnmente hay en México, digamos, estos informes de organismos internacionales como la ONU, en fin, y otros tantos, que bueno, hacen diagnósticos y hacen un informe y reportan y dicen, bueno, a ver, México tiene una condición terrible en derechos humanos o lo que sea, ¿no? En ese entonces, en el gobierno de Felipe Calderón, hubo un informe, más bien una petición de algún organismo internacional, que ahorita no recuerdo cuál fue, donde el gobierno mexicano negó, escondió cifras de desaparecidos. Y esto sí quiero decirlo porque no es lo mismo que lo mismo. En este sexenio,
sí, faltará lo que sea, pero yo quiero decir, hace poquitos días hubo ya prácticamente el decreto para que se creara, o no decreto, pero la reforma constitucional me parece que es, para el Centro de Identificación Humana. Porque además esto se convirtió en una crisis forense, ¿sí? Estados, las entidades que tienen, bueno, el caso este terrible en Morelos, en donde del documental este que es muy famoso, que ahorita se me fue el nombre, pero, o sea, cosas inenarrables. Bueno, por lo menos este gobierno está destinando recursos que nunca van a ser suficientes para la crisis que tenemos, para intentar enderezar el sistema forense, porque es verdaderamente insostenible que no se pueda identificar, vamos, que ni siquiera se puedan preservar los restos de las personas. No lo podemos hacer. Y dejo para otra mesa el por qué no podemos socialmente en México asumir este problema, aceptarlo como una tragedia que requeriría que todos estuviéramos pendientes y estuviéramos presionando para que esto suceda. Eso merecería un análisis aparte, pero ya se acabó el tiempo. Gracias, mi querida Elisa. Pues así como no queriendo la cosa, se nos fue la hora así rapidísimo. Así que rapidísimo también, ahí les pediría a las 3, cada una reflexión final en 1 minuto, si son tan amables, mi queridísima maestra Renata Turén, por favor. Uy, como a mí ya se me acabaron los temas de aquí en 1 minuto, yo nada más quisiera hacer, me voy a salir del tema. Hoy en la mañanera se anunciaron datos muy, digo, ya lo sabíamos, pero se vuelven a anunciar los datos de seguridad aquí en la Ciudad de México y creo que son muy alentadores también para dejar a la gente un poquito con un mejor respiro. Y a mí el dato que me impresionó fue que la Ciudad de México se empieza a volver uno de los lugares más seguros para vivir, más abajo o sea, menos homicidios que, por ejemplo, Los Ángeles, Nueva York, Johannesburgo. Entonces, bueno, pues eso, aunque sea para dejar, después de un tema tan difícil y doloroso, un poquito de esperanza de que hay pues avances en algunos lugares. Ya, pues qué bueno que no dijo ahí Tepito o algo, porque, újale, que pues mejor dijo, Nueva York o otros lugares. No. Pero sí dijo, o sea, hasta en las alcaldías donde había más, donde había más crimen, también se anunció de esas, ¿no? Que han bajado, porque antes, por ejemplo, la GAM, me parece que Iztapalapa estaba dentro de los 35 municipios más peligrosos y eso. Y ahí parece ser que la Clara Brugada se ha fletado ahí recio en ese asunto. En fin, pues sí, son situaciones que son los datos que hoy se presentaron en la mañanera, ahí con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ingrid, ¿con qué cierras? Vuelvo al tema terrible, lo siento, Renata. No, cierro cortito. Bueno, creo que falta una mesa para conversar sobre la violencia. Yo estoy de acuerdo con la doctora Elisa. Esto es un crimen sistémico, entonces son muchas las variables para poder entender por qué desaparece gente en México. Eso sería interesante retomarlo. Y para cerrar una reflexión, creo que el gobierno hace bien en transparentar las cifras, hace bien en apoyar, ¿verdad?, esta crisis. Y además de las medidas que pueden tomar, creo que harían muy bien si también dieran espacio y colaboraran con la creación de lugares de memoria. Yo creo que eso sería muy bueno para el gobierno, es decir, ellos estar detrás, no estar peleando con los colectivos de desaparecidos como lo está haciendo Claudia Sheinbaum, sino que todo lo contrario, promover que se instalen estos lugares de memoria, además de, por supuesto, las medidas que hay que tomar para la desaparición. Así que eso, una reflexión cortita. Y agradezco a Mayanín que andaba poniendo mi artículo aquí en el chat. Ahí está, Mayanín Jiménez, gracias. Órale. Gracias, mi querida Ingrid, y gracias a Mayanín también. Mi querida Elisa, ¿con qué cierras? Ay, no, pues yo quiero otra mesa. No, no es cierto. No, vamos a armarla. Fíjate que me acordé, a propósito de lo que dice Ingrid, de este tema de la memoria y los espacios de la memoria y todo esto. El viernes pasé, ya hace mucho no pasaba y ni me acordaba, quiero decirles,
allí en atrás de Chapultepec, entre Periférico y Chapultepec, construyeron un memorial que se llama, para recordar, no me acuerdo el nombre exacto, pero es para recordar a las víctimas de la violencia de Estado. Estoy casi segura que fue en el periodo de Calderón que lo inauguraron. Está allí olvidado. Y no es, o sea, el tema no es cualquier cosa, son las víctimas de Estado. O sea, está relacionado con todo esto. Víctimas de violencia de Estado, quiero decir. Entonces, a mí me apasiona también el tema, digamos, de cómo procesamos y cómo al final eso también se materializa la memoria, se materializa estos duelos y estas cosas. Estoy de acuerdo con Ingrid en el hecho de que no se debe de pelear y no se le debe de escatimar a la organización de familiares que buscan a sus desaparecidas y desaparecidos. No, todo lo contrario. Lo cierto es que, creo que esto va de la mano y tendría que ayudarnos a reflexionar. ¿Por qué, por ejemplo, a mí me impresiona mucho, por qué tan poco eco social de estos movimientos a los desaparecidos? Ahora cada vez más hay apoyo y todo esto, pero ¿por qué, por ejemplo, en la Ciudad de México, que somos una ciudad, según esto, tan progresista, no hubo suficiente eco con este tema? ¿Por qué aquí no? Alguien decía en una mesa hace unos días que compartí, probablemente porque en la Ciudad de México el efecto de este terrible problema no es tanto, a diferencia de otros lugares, ¿no? Pero aún así, creo que hay un tema allí que hay que empezar a hablar, porque me parece que hay algo de tabú en todo esto, y habría que empezar a hablar. Ya, pues muchas gracias a las tres, y nada más a ustedes tres, y nada más a toda la audiencia que nos está viendo. Mire, le presento esta otra imagen. Mientras charlábamos, recuerda usted que Ingrid nos mencionaba cuando arrancábamos que llevábamos pues 100.021 personas desaparecidas. Para que usted se dé una idea, mientras charlábamos, al terminar, ahora hay un registro de 10.027. Es decir, mientras teníamos esta mesa, hay un reporte de 6 personas más desaparecidas. Pues de ese tamaño es la emergencia humanitaria, porque no hay otra manera de llamar a esto una tragedia de veras inenarrable, y que ojalá las autoridades pues se pongan la pila como se la tienen que poner, y que, con todo respeto aquí a las compañeras, y que el presidente López Obrador pues también asigne muchísimos más recursos de los que está asignando en esta materia. Es, insisto, pírrico el presupuesto que ha asignado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la CEAP. No puede ser que tengamos una Comisión Nacional de Búsqueda que, en términos con gente operativa en materia de búsqueda, sean 16 personas. Es verdaderamente, para un país como lo tenemos, porque todo el presupuesto, la mayor parte del presupuesto se va para las entidades federativas, para los colectivos, para las comisiones estatales de búsqueda, pero la Comisión Nacional, pues en los huesos. Y cuando uno trabaja en campo y está viendo lo que están haciendo las compañeras y compañeros, y las vueltas que tiene que dar cada madre y cada padre que andan ahí aullando como lobas y lobos buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. En esa parte yo sí discrepo aquí de las compañeras. Sí me parece que, y no estamos diciendo que el dinero resuelva el problema, pero ya lo hemos dicho una y otra vez, sí hace falta muchísimo personal humano que le entre a poder trabajar, y a veces es dramático ver en campo pues que no hay, ¿no? Y llamadas aquí, llamadas acá, y además estamos hablando bien de esas instancias, es decir, estamos diciendo que esas instancias están haciendo su trabajo, pero que con ese presupuesto pues está muy difícil, además de otras, que no se están promoviendo las reformas
que ha estado solicitando la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda. No hay, ni siquiera están en debate en nada. Es lamentable que a 3 años y 6 meses de esta administración, pues eso tampoco esté funcionando. Ahí también creo que Morena tendría que ponerse un poco a la pila también en ese sentido. Perdón que ya me extendí, me eché un rollito de más. Pero pues muchísimas gracias. Siempre un gran placer, mi querida Elisa Godínez, Renata Turren, Ingrid Turgayes. Muchísimas gracias a las tres. Un placer, un privilegio tenerlas aquí con nosotras y nosotros y poder compartir con la audiencia su brillante mirada. Gracias siempre. Gracias. Gracias, nos vemos. Adiós, adiós. Gracias.